¿Sabías tú que parte de la obra de Dios en tu vida es desestancarte de situaciones donde caíste en una inercia, donde estás dando vueltas en círculo y el Señor quiere sacarte de allí? Y para ello el Señor va a obrar cambios en tu vida. No debes de temer a los cambios. Los cambios vienen de la mano de Dios cuando Él empieza a enviar señales a tu vida de que Él quiere sacarte de una inercia religiosa en la cual has caído, o de situaciones en las cuales tú batallas con ciertas áreas en tu vida, áreas que desearías de alguna manera que fueran diferentes. Puede ser en cosas morales, hábitos, situaciones que al mismo tiempo te desaniman y te dejan en la misma situación. ¿Sabías tú que los cambios muchas veces no pueden ser externos hasta que no sean internos primeramente? Que primeramente el cambio viene en nuestro corazón, en nuestra manera de ver, en nuestra manera de percibir las cosas, en nuestra manera de aceptar la voluntad de Dios y tal vez de dejar de rehusarnos a que Él sea el que gobierne mi vida. El cambio empieza en tu interior, el cambio comienza adentro para que pueda manifestarse en lo externo, para que Dios pueda llevar a lo externo ese caminar, ese avanzar como Él quiere hacerlo, como quiere Dios que tú avances. Primeramente, Él trabajará internamente en tu corazón. Existe ese camino es el sometimiento a la voluntad de Dios. Existe esa libertad, ese cambio real, y es de la mano del Espíritu Santo. Tal vez has dado vueltas y has pensado si hiciera esto, si hiciera aquello, si me fuese allí, tal vez si me fuese a otro país, si cambiase de manera de vivir, tal vez todo cambiaría. Pero no es así. Resultaría la misma situación en otro país, en donde tú estuvieras, donde tú vivieras o en otro trabajo. Resultaría la misma situación porque te has llevado el conflicto interno del cual Dios te quiere sacar. No es tu entorno, es tu interior. No es lo que te rodea, es lo que tienes adentro, donde Dios quiere trabajar. Existe esta liberación. Y debes de tomarla y empieza adentro, en el sometimiento verdadero a la voluntad de Dios, en esa obra interna que Dios quiere ejecutar en mi vida, en abrazar la gracia de Dios, el poder de Dios que manifiesta la diferencia en lo que yo creo, en lo que yo pienso, a lo que Él quiere, a lo que Él piensa, a lo que Él quiere para mí. Es su fidelidad la que me enseñará el camino cuando ya saco la bandera blanca y le digo: Señor, estoy cansado, cansada de pensar en lo mío, cansada de creer que debo hacer esto, debo hacer aquello, debo moverme allí. Cuando eres tú, Señor, el que me está mostrando que tengo que cambiar internamente. Tengo que dejar a un lado mi religiosidad, que tengo que dejar a un lado mi frustración, que tengo que dejar a un lado mi inconformidad, que tengo que dejar a un lado mi incredulidad, mi falta de fe, mi falta de confianza en ti, que has derramado una gracia, un amor, una bondad, un favor, Señor, que hasta este día no lo he valorado y que lo quiero encontrar en otro lado cuando ya tú me lo has dado. Necesito, Señor, que me ayudes, Señor, a cambiar internamente
a renovar mi mente, mi corazón, para poder que se ejecute en lo externo, lo que tú me quieres entregar, lo que tú quieres hacer, Señor. Porque dentro de nosotros hay una batalla del espíritu contra la carne, y la carne no se quiere someter al espíritu. Y hay una parte en la palabra que el Señor nos quiere transmitir hoy. Y la palabra del Señor para este día, esa palabra de vida, está en el libro de Juan, el capítulo 4, el versículo 9. Encontramos a la mujer samaritana, aquella mujer que estaba sumergida en su propia vida, en su propia cárcel, y que Dios, el Señor Jesucristo, traía un cambio para su vida, pero no sin antes cambiarla internamente. En el versículo 9 dice: la mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua viva. Esta mujer no conocía quién estaba enfrente de ella y qué agua había de darle a beber. Un agua que provocaría vida en su vida y la sacaría de la muerte espiritual en la cual ella estaba sumergida. Ese día que Jesús llegó a aquel pozo de Jacob, tuvo ese encuentro con aquella mujer samaritana y nunca más ella volvió a ser la misma. Sufrió un desprendimiento de todo lo de ella, de lo que hasta ese día le había sido fortaleza, había sido columna para ella apoyarse, de lo que ella creía que estaba bien. Un desprendimiento aún de las tradiciones humanas, de los hombres, de lo que le fue enseñado tal vez como religión y en donde adorar. Y tal vez cada vez que llegaba allí, a aquel pozo, se sentía indigna. Pero llegó justo cuando el Señor puso la cita. En ese momento indicado, en el momento justo donde iba a ser libre aún de sus propios temores. Dios se encargaría de sorprenderla. De todo aquello cuanto ella se había adherido, la desprendería. Era el tiempo de Dios para aquella mujer que tal vez muchas veces habría buscado un cambio, pero no lo había encontrado hasta que no fue confrontada con ella misma, hasta que se miró en el espejo claro de la palabra de Dios, de la palabra que salía de la boca del Señor y le confrontó su corazón en ese momento. De allí el Señor la desprendió. Porque ella no solamente estaba adherida a un hombre que no era suyo, sino que aún estaba adherida a contradicciones religiosas en su mente que ella no entendía. Tal vez tenía una imagen distorsionada de lo que era el Señor, porque en el momento en que ella se acerca allí, lo hace al mediodía, donde nadie la vería, donde el pozo estaba vacío, pero solamente estaba allí aquel que la iba a hacer libre, aquel que la estaba esperando, aquel que la iba a desprender, no solamente de su carga que llevaba por muchos años, sino de las tradiciones de los hombres que fue adherida por sus generaciones, a las fuentes de agua viva que ahora saltarían en su corazón para vida eterna. Por eso Dios se encargará de desprenderte a ti de todo cuanto tú estás adherido, y Él tratará con tu corazón, porque el cambio
Has esperado un cambio, el cambio empieza en ti. El cambio empieza en tu interior. Todo cuanto has estado adherido y no es más sino tradiciones religiosas, dependencias, situaciones en las cuales tú mismo has intentado buscar salida y no la has. El cambio empieza muy dentro de tu corazón. Tal vez te has adherido a muchas cosas de las cuales Dios te va a confrontar. Él se encargará de mostrar qué hay en tu corazón que no deja que te unas en esa fusión con su espíritu, que te lleva a la religión, que te lleva a estar allí adherido simplemente al costumbrismo, al monotonismo, a condiciones secas, sin vida de Dios. Te llevará a despojarte de todo aquello a lo cual tú has creado dependencia, porque Él no te dejará allí en esa cárcel. Te sacará de esa cárcel para llenar tus vacíos, para saciar tu sed, para que seas verdaderamente lleno del agua de vida que no la puede dar ningún hombre en la tierra, que viene solamente del Señor, porque el Señor siempre llega a tiempo, y llegó a tiempo allí donde aquella mujer, Él llegó a tiempo. Allí iba a comenzar ese fluir de Dios en su vida. La desprendió del pozo aún, de las formas religiosas, de dónde adorar, cuando la hizo un altar para que ella misma fuera un altar de adoración a Dios. Tanto que ella salió a testificar de lo que Dios había hecho en su vida. Solo una persona libre testifica de la grandeza de Dios. Solo una persona libre puede ya dejar la vergüenza a un lado, la timidez a un lado, la religiosidad a un lado de las formas religiosas. Puede dejar de pensar en lo que dicen, en lo que dejan de decir, y salir de allí, de ese estancamiento, a ser un instrumento para Dios. Solo una persona libre puede testificar de la grandeza de Él, del fluir de Él, de la vida de Él. Nada detendrá a una persona libre, nada detendrá, porque estará tan llena de la vida de Dios, de la llenura de Dios, que ya no estará más estancada. De su interior correrán fuentes de aguas vivas, donde muchos beban y sean saciados y libertados. Y hay cambios en tu vida que Dios quiere darte. Hay nuevos comienzos que Dios quiere darte. Hay un antes y un después de cuando Él te confronta, de cuando Él te muestra en el interior de tu corazón: mira esto es lo que te tiene estancada, esto es lo que te tiene parado, esto es lo que no te deja avanzar. Deja esto, despójate de esto. No me sirve tu incredulidad, no me sirve, no puedes verme, no puedes saber, no puedes testificar de mí en medio de una incredulidad, porque serán palabras tan solo vacías. Puedes decir que crees, pero tus palabras no son efectivas, porque tus hechos niegan la eficacia de una fe verdadera. El cambio comienza cuando aceptamos sus palabras, cuando nos sometemos a su voluntad absoluta, cuando entregamos aquello que es estorbo, cuando sometemos nuestras emociones al Espíritu Santo de Dios. El cambio comienza en nuestro interior, empieza a ejecutarse para manifestarse en lo externo, para empezar a cambiar verdaderamente y salir de aquella estrechez, de aquel estancamiento. Cuando aquella samaritana salió fue a ser testigo ante muchos de la obra poderosa que Dios había ejecutado en su vida. Ni siquiera salió de Samaria, ni siquiera cambió de lugar. El cambio fue interno,
para manifestarse en lo externo, en donde había sido ella vituperada, donde ella había sido señalada, donde ella allí había sido menoscabada. Allí empezó a ser un testimonio de la grandeza de Dios. Somos testimonio ante aquellos que algunas veces nos vieron en situaciones difíciles, en situaciones que no testificaban de Cristo. Pero ahora, cuando dejas que el Espíritu Santo de Dios empiece a hacer esa obra en tu vida, vas a ser testigo, tu vida misma va a ser un testimonio de la liberación, del cambio, del levantamiento de Dios, de la transformación. Porque es Dios quien lo hace, porque es Él. Cuando tú te sometes a Él y te doblegas a Él, Él actúa. Cuando ella se dio cuenta que Él verdaderamente la estaba confrontando y no se justificó, no dijo fue aquel, es que me abandonaron de niña, es que me pasó esto, es que me pasó lo otro. No se justificó, sino que se humilló, dijo, verdad es, lo que tú dices es cierto. Allí fue confrontada, allí aceptó el señorío de Cristo sobre su vida, aceptó sus palabras, lo hizo Señor de su vida. Allí manifestó la gloria de Dios y empezó a ejecutarse lo que nunca antes ella había visto. Yo te invito a que cada día entres en reflexión con el Señor, en la intimidad con Él, y le digas, Señor, yo anhelo ese cambio interno. Anhelo, Señor, que tú, Señor Dios mío, obres en mi vida, obres en mi corazón, Señor. Tal vez he pensado que el cambiar de lugar, el hacer otra cosa, Dios mío, y me he justificado muchas veces, pero quiero entrar en tu señorío, que tú reines, que tú hagas, que tú, Señor, Dios mío, me lleves al confrontamiento, me hagas reconocer mis fallas y yo pueda entrar en el señorío tuyo y someterme a tu voluntad, Señor, te lo pido hoy. Y el Señor va a obrar profundamente en tu corazón y va a hacer esa obra poderosa que empezará en lo interno y se manifestará en lo externo, en un cambio donde muchos que te rodean lo van a ver, donde muchos que te han visto tal vez decaído, decaída, desanimada, tal vez sin fuerzas, tal vez muchas veces siendo mal testimonio, se van a dar cuenta del testimonio de Cristo en tu vida y darás gloria al Señor con tu vida humillada delante de Él. Y yo oro por ti para que así sea, para que el poder de Dios se manifieste en tu corazón y seas confrontada en tu interior con aquello que debes cambiar, con aquello que debes soltar, con toda dependencia, con todo lo que tú crees que está bien, pero no está bien. Y Dios quiere cambiar en tu interior para que reflejes verdaderamente la obra de Dios y sea manifiesta para la gloria de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.